por lo menos 20.000 años llegó el hombre a poblar América. Distintas teorías han intentado explicar este proceso. Unas afirman que este primitivo poblador americano fue oriundo. Pero la teoría más aceptada por los arqueólogos es que este hombre americano fue un originario poblador del Asia. Este primer poblador migrante de Asia vino en estado de recolector y nómade, y es aquí donde desarrolla la agricultura. Las primeras épocas de su vida en los Andes peruanos todavía lo encontramos con características marcadamente trashumantes. Cambiaba periódicamente de campamentos de acuerdo con las variaciones del clima. Esta etapa de asentamiento del primitivo poblador del Perú dura más o menos desde los 20.000 años hasta los 500 años antes de Cristo, época en que ya el hombre descubre paulatinamente nuevas formas de apropiación de los recursos naturales mediante la domesticación de animales y la tecnología de la pesca y recolección de mariscos. Como expresión de esta radical transformación del modo de vida del primitivo poblador peruano, está la presencia de las estancias y aldeas, cuya medida de desarrollo está en su proliferación y magnitud. Pequeñas y aisladas las primeras, se hacen grandes y numerosas después. Se presume que algunos habitantes de las lomas que se forman en el invierno del desierto costero
subían durante el verano a las partes altas de la sierra o a los valles interandinos, debido a que en el invierno los animales bajaban a las ricas y húmedas lomas del desierto. En estos momentos aparecen dos nuevos e importantes descubrimientos tecnológicos que van a revolucionar toda la vida de los primitivos pobladores peruanos: las técnicas de construcción de viviendas y el tejido. Ambos avances tecnológicos suponen un punto de ruptura importante en la sujeción del hombre primitivo con el medio ambiente. Las más viejas construcciones plenamente estructuradas aparecen desde los 4000 años antes de Cristo, como las encontradas en Chilca, al sur de Lima. Los más viejos tejidos, primero simplemente cordeles y sogas y más tarde lienzos, proceden de la sierra desde los 6000 hasta los 8000 años antes de Cristo, y de varios sitios de la costa hacia 4000 años antes de Cristo se generalizó el uso y la producción con técnicas manuales y rudimentarias, pero de indudable éxito. Progresivamente se produce una tendencia hacia un rápido establecimiento de núcleos permanentes de población, con la consecuente reorganización del modo de vida, un incremento creciente en los pobladores, como también una opción mayor a manejar con soltura los recursos de vida, en la medida que previamente la subsistencia dependía exclusivamente de la naturaleza. La propia naturaleza de la ecología andina le propuso al primitivo poblador una forma diversificada de cultura. Por un lado, el habitante de los altos valles andinos se dedicó a la cría de camélidos y el de la costa a la pesca, aun cuando ambos practicaron la agricultura en forma incipiente. El tamaño de las viviendas en este período no solo era significativamente mayor, sino que ya varias de ellas fueron conformando núcleos de concentración de edificios
especializados en funciones ajenas a la vivienda, tales como las plataformas o recintos sagrados. Permitiendo esto la creación de un estrato social diferenciado, aparecen los sacerdotes. Una cultura que nos revela la existencia de un aparato religioso muy complejo y poderoso es Chavín. La peculiar expresión artística de sus imágenes, acompañada de imponentes edificios y un evidente aparato de dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, debe quizás entenderse como el punto de partida de una superestructura política mayor, el Estado. La influencia de esta cultura se expandió por todo el territorio peruano. En la arqueología se conoce a la etapa del dominio chavín como etapa formativa. Otros estados teocráticos ya no han de admitir la hegemonía de los chavín, iniciándose su descomposición hacia el siglo V antes de nuestra era. Las culturas regionales, luego de un periodo experimental o formativo superior, toman vigencia en el siglo III a.C. y I de nuestra era, tales como Mochica, Lima, Nazca, Recuay, Huarpa y Tiahuanaco. Desde Ayacucho surge una ciudad compuesta básicamente por grandes innovadores de la tecnología hidráulica, que habían logrado recuperar para la agricultura extensas zonas de terreno antes desérticas. Huari progresivamente conforma un estado imperial que sometió a los habitantes del Perú desde Lambayeque y Cajamarca por el norte hasta Arequipa y Cusco por el sur. El imperio Huari florece entre finales del siglo VI y albores del segundo, es decir, casi 4 siglos. El verdadero carácter de la expansión Huari está en la reorganización de los centros urbanos en verdaderas ciudades para poder ejercer un mejor control en todo el territorio dominado. Los Huari crean un complejo sistema de caminos y establecen un régimen de grandes conglomerados de depósitos en los territorios dependientes. La historia del Perú prehispánico es un juego estructural, donde en forma ascendente se van consolidando culturas que habían crecido a la sombra del imperio Huari. Es así como en la localidad de Trujillo, donde antes estuvo la cultura mochica, se formó el reino Chimú. Al igual que en Chancay, la cultura huanca en el Valle del Mantaro se consolida por sí sola. Y en el Pampas, los chancas se organizan guerreramente. En la costa sur del Perú surgen las culturas Nazca y Paracas, con un desarrollo tecnológico aún vigente. Los gráficos gigantes en las pampas de Nazca siguen siendo testigos presentes del desarrollo alcanzado, así como también un sistema hidráulico aún vigente.
La cultura Paracas rinde culto al armónico trabajo de sus pobladores, con las cuidadas necrópolis, delicadas sedas y tejidos y el afán permanente por sobrevivir. En la zona altiplánica del Perú, la cultura tiahuanaco, contemporánea con la cultura huari, mantiene su vigencia hasta más tarde, en que se descompuso en pequeños estados como los lupajas, los pacajes y los collas. Y finalmente, en el fértil valle del Urubamba, sobre el Vilcanota, se desarrolló una cultura que habría de dar origen al último de los imperios prehispánicos, el Imperio Inca, un gran imperio que habría de abarcar desde el río Pasto en Colombia por el norte hasta el río Maule en Chile por el sur. Tuvieron bajo su dominio todo el Ecuador, Perú, Bolivia, el noreste de Argentina y el norte y centro de Chile. Uno de los aspectos más significativos de la política inca fue el establecimiento de una compleja red de caminos que conectaba todas las ciudades del imperio con la capital, el Cusco. La tierra era la fuente principal de la riqueza, pero ella no dependía de su posesión, sino de la capacidad de hacerla productiva, centrada en el trabajo del ayllu. El imperio del Tahuantinsuyo, a diferencia de otros, mantenía una relación de subordinación con las comunidades o ayllus, pero basada en una cierta reciprocidad. La gran capacidad administrativa del Cusco le permitía disponer de la enorme mano de obra existente a lo largo del imperio. La racionalización de ella le permitía una adecuada recuperación de tierras de cultivos y la construcción de obras monumentales de irrigación típicas de las llamadas culturas hidráulicas. El imperio de los incas se inició en el siglo XIV o XV después de Pachacútec. A la llegada de la invasión europea, el imperio estaba en una fase de desequilibrio. Se tambaleaba la dinastía cusqueña y apareció con fuerza incontrolable la dinastía quiteña. El último inca, Huayna Cápac, había dejado el imperio dividido en dos, pero la fusión se empezaba a hacer a través de una guerra civil. En estas circunstancias, un grupo de españoles aventureros, avesados en la guerra y en la política, entran al imperio del Tahuantinsuyo.